Bienvenido a nuestro canal, donde cada historia revela el poder de la fe. Aquí encontrarás testimonios y milagros que han tocado vidas a lo largo de los siglos. Suscríbete y deja un amén en los comentarios si crees que Dios sigue obrando. Suscríbase y prepárese para escuchar historias que no solo conmueven, sino que transforman. San Lázaro, el hombre que Jesús resucitó de entre los muertos y cuya historia te impactará. Existe un hombre en las Escrituras cuya existencia se convirtió, sin proponérselo, en el punto de inflexión definitivo para la humanidad. No fue un profeta ni un rey, ni siquiera uno de los 12 apóstoles, sino un simple amigo, un hombre cuyo nombre, Lázaro, que significa Dios ayudó, se inmortalizó no por lo que hizo en vida, sino por lo que Dios hizo con su muerte. Su relato es la mayor prueba de amor y poder de Jesús, la evidencia irrefutable de que Él era el Yo Soy, la resurrección y la vida, manifestada en la carne. Pero, paradójicamente, este milagro rotundo se convirtió en el catalizador final que sellaría la condena a muerte del propio Maestro. La tumba de Lázaro fue el lugar donde la luz de Cristo brilló más intensamente, y precisamente por esa luz, la oscuridad del Sinedrio se levantó para sofocarla. Imaginen la escena: Betania, un pequeño refugio de paz a solo 3 kilómetros de la bulliciosa Jerusalén. Era un oasis en medio de la creciente hostilidad religiosa que se cernía sobre el ministerio de Jesús. En esa aldea vivía Lázaro junto a sus 2 hermanas, Marta y María. Su hogar no era solo una posada, sino un verdadero santuario de amistad para el Mesías, un lugar donde podía descansar de la multitud y del constante acoso de los fariseos. Era allí donde Jesús se sentía en familia, valorando la hospitalidad de Marta, la devoción de María y la tranquila compañía de Lázaro. En ese ambiente de amor puro, la condición de Lázaro representaba la condición humana misma, frágil y sujeta al designio de la mortalidad. Lázaro era un hombre común, sin grandes títulos ni hazañas militares, un ciudadano de Judea cuya principal distinción era ser aquel a quien Jesús amaba. En este momento crucial, el ministerio de Jesús estaba en su apogeo, lleno de señales y maravillas, pero la tensión con los líderes religiosos de Jerusalén se hacía insostenible. El Sanedrín no buscaba argumentos teológicos, sino una excusa política y legal para acabar con aquel cuya popularidad amenazaba su autoridad, y temían la estabilidad ante Roma. La enfermedad de Lázaro irrumpe en este escenario como una tormenta, obligando a Jesús a un acto que, por su magnitud, no podría pasar inadvertido, poniendo directamente su propia vida en la línea de fuego. El protagonista de esta historia, Lázaro, no es un héroe de batalla moral, sino la tela perfecta donde se pintaría la gloria de Dios. Su imperfección no era de carácter, sino la más fundamental de todas, su finitud. Era un mortal destinado a sucumbir a la enfermedad y a la descomposición. Es en su debilidad que encontramos nuestra mayor identificación con él. De pronto, la enfermedad se apodera de su cuerpo. Es una aflicción que no podía ser ignorada. Las hermanas, con la fe puesta en el poder sanador que tantas veces vieron operar, envían un mensaje a Jesús, que es un grito de esperanza. Señor, he aquí, aquel a quien amas está enfermo. Este mensaje es el evento desencadenador, pero la respuesta de Jesús es un enigma doloroso. Él no sale corriendo. De hecho, a pesar de que la urgencia era evidente y el amor por Lázaro indiscutible, Él esperó. Jesús permaneció 2 días más en el lugar donde estaba, sabiendo que en el tiempo de ese viaje Lázaro ya habría muerto y que su cuerpo ya estaría en la etapa de putrefacción que la tradición judía ubicaba después del 3er día. Es aquí donde la fe de las hermanas y los discípulos se pone a prueba. ¿Por qué la demora del sanador instantáneo?
¿Acaso su amor se había enfriado? La demora no fue un descuido, sino una estrategia divina. Jesús esperó precisamente para que el milagro fuera absolutamente incuestionable, para que superara cualquier escepticismo sobre un desmayo o una falsa alarma. Él no solo quería curar a un enfermo, sino destruir el dominio de la muerte. Su objetivo no era simplemente devolverle la vida a un hombre, sino revelar que Él mismo era la vida en esencia. Por eso dijo a sus discípulos: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Con estas palabras, Jesús elevaba el sufrimiento de su amigo a un escenario cósmico de redención. Al llegar a Betania, el Maestro se encuentra con la dolorosa realidad. Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro. El luto era profundo y palpable, con muchos judíos de Jerusalén presentes para consolar a Marta y María. Este es el escenario de la fe quebrantada. Al escuchar que Jesús llegaba, Marta, siempre la más activa, sale a su encuentro, llevando consigo el conflicto humano de la desesperación. «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Esta frase, repetida luego por María, encapsula la esencia de nuestra fe limitada. Una fe que cree en el poder de Dios en el presente, pero que duda de su capacidad de actuar sobre el pasado irreparable, sobre lo que ya está sellado por la muerte y la irreversibilidad. El impacto de este milagro fue tan trascendental que la conspiración para acabar con Jesús se aceleró de manera definitiva. La resurrección de un hombre cuyo cuerpo ya apestaba a muerte, un hecho que no podía ser disimulado ni desmentido, obligó a los líderes religiosos a tomar una decisión fatal. La prueba de que Jesús era el Mesías no podía ser un simple sermón, sino el desafío directo a la máxima autoridad, la muerte. Al llamar a Lázaro de la tumba, Jesús no solo hizo un milagro, sino que firmó su propia sentencia de crucifixión, demostrando que su amor por su amigo era más grande que su propio instinto de autopreservación, un amor que estaba dispuesto a pagar el precio máximo por la gloria de Dios. ¿Alguna vez has sentido que Dios está demorándose en responder a una situación que ya parece imposible? Deja tu experiencia abajo y suscríbete para recordarte que el tiempo de Dios es el perfecto. El llamado de Jesús a Lázaro no fue un llamado en el sentido de una vocación, sino una orden divina que trascendió la vida y la muerte. Pero antes de la acción, vino el diálogo que definió la fe cristiana. Marta se presenta ante el Maestro con esa dolorosa mezcla de queja y esperanza. «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará». Ella creía en Jesús como un gran profeta de oración, pero Jesús busca elevar su comprensión a un nivel existencial, declarando la verdad eterna que se convertiría en el fundamento del Evangelio. «Tu hermano resucitará. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Él no le ofreció un milagro futuro en el último día, sino el poder del último día disponible en ese mismo instante. Marta, con una comprensión teológica sólida pero incompleta, respondió: «Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero». Ella tenía la fe de su pueblo, la creencia en el poder de Dios al final de los tiempos, pero le faltaba la fe en el poder de Dios operando en ese momento. Jesús la confronta con la verdad de su identidad, llevándola a la confesión que se requería. «Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo». Con esta declaración, Marta se convierte en la primera en articular la fe en Jesús como la fuente presente de la vida eterna, no solo como un curador o un profeta, sino como el Señor de la muerte.
Después de ese encuentro trascendental, María, la hermana más contemplativa que se había quedado en casa, es llamada por Marta. Al verla, la escena se repite con la misma angustia, el mismo reproche cargado de afecto y desesperación. «Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano». El peso de la pérdida y el dolor de la espera se manifestaban en las lágrimas de María y de los judíos que la acompañaban, y es aquí donde la divinidad se encuentra con la más pura y profunda humanidad. Jesús, el Hijo de Dios, se conmovió profundamente y se turbó en su espíritu ante el espectáculo del dolor humano, una reacción que nos revela que su poder no es una fuerza fría, sino un amor ardiente que se compadece de nuestra aflicción. El momento culminante de la empatía divina se condensa en la frase más corta y poderosa de toda la Biblia. Jesús lloró. Él no lloró porque dudara de su propio poder para revertir la situación. Lloró por el dolor que la muerte inflige a aquellos que amamos, por la devastación que el pecado original había traído al mundo, y por el sufrimiento de sus amigos más cercanos. Este llanto no es señal de debilidad, sino la evidencia más contundente de su humanidad plena. Al contemplar el pozo sin fondo de la aflicción humana, Jesús se identifica con nuestra fragilidad, validando el derecho de todo creyente a sentir y expresar su dolor, incluso sabiendo que la victoria estaba a solo unos minutos de manifestarse. Los judíos que estaban allí no pudieron evitar el asombro y el cuestionamiento. Su conflicto externo resonaba con la incredulidad. Algunos decían, «Mirad cómo le amaba», pero otros, con un cinismo teológico, preguntaron, ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que éste no muriera? Su duda era lógica. Si tenía el poder para sanar, ¿por qué permitió la muerte? Esta es la misma pregunta que la humanidad ha repetido durante siglos ante el sufrimiento. Jesús, aún turbado, se dirige al sepulcro. La tumba era una cueva y una piedra sellaba la entrada. Aquí, el conflicto de la fe alcanza su punto máximo, pues es en lo irreparable que la fe es llamada a operar. Jesús ordenó, «Quitad la piedra». Inmediatamente, Marta, con su habitual pragmatismo y ahora impulsada por el miedo a la realidad ineludible de la descomposición, se opuso. «Señor, ya huele mal, pues lleva 4 días». Su fe, que momentos antes había confesado al Cristo, retrocedió ante la evidencia sensorial de la muerte. La carne apestaba a fracaso humano, a la irreversibilidad biológica. Ella creía en la palabra, pero no en el poder sobre la putrefacción. Pero Jesús le recuerda su promesa, no como un reproche, sino como un suave empujón hacia la fe absoluta. «No te dije que si crees, verás la gloria de Dios». El escenario no podía ser más repugnante y precisamente por eso el milagro sería innegable. La piedra fue quitada, se abrió la tumba y se abrió el escenario para la manifestación más gloriosa de la divinidad. Jesús, levantando los ojos al cielo en una oración pública y didáctica, no oró para pedir el milagro, sino para agradecer de antemano. Él lo hizo no por necesidad propia, sino por la multitud que lo rodeaba, para que supieran que Él obraba en perfecta comunión con el Padre. La oración fue breve, pero poderosa, anclando el milagro no en la magia, sino en la autoridad dada por Dios. «Padre, gracias te doy porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado». Después de esta oración que sella la relación entre el Padre y el Hijo, el silencio de la muerte fue roto por el grito de la vida, un comando que resonó con autoridad sobre la tierra y el Hades. «Lázaro, ven fuera». No fue un susurro, sino un clamor poderoso, un mandato que solo el dueño de la vida podía dar, y el asombro se apoderó de todos.
¿Quién puede comandar a un muerto, a la carne que se pudre y esperar que obedezca? El cuerpo de Lázaro, envuelto en las vendas funerarias, se levantó y salió de la oscuridad del sepulcro, caminando torpemente, pero vivo, un testimonio ambulante de la victoria de Cristo sobre la corrupción y la nada. Este momento no fue solo una resurrección, fue la demostración física de la promesa de Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lázaro, aún atado por las vendas que le cubrían la cara y las extremidades, se encontraba en la entrada de la tumba, un símbolo perfecto de la humanidad que ha recibido vida, pero que aún necesita ser liberada de las ataduras de la muerte. Jesús da la orden final, la lección de que el poder de Dios requiere la acción humana. Desatadle y dejadle ir. Lázaro no solo fue vivificado, sino también liberado para caminar. Su transformación ya no era moral, sino existencial. El mortal se había convertido en el inmortal, el ejemplo vivo de lo que Cristo puede hacer. Las reacciones fueron inmediatas y polarizadas. Muchos de los judíos que habían venido a consolar a María, al ver lo que Jesús hizo, creyeron en él. El milagro era demasiado claro, demasiado público, demasiado dramático para ser ignorado. Lázaro, el hombre que apestaba, se convirtió en el testigo más convincente de que Jesús era, de hecho, el Mesías prometido. Su vida restaurada fue el sermón más grande jamás predicado, sin necesidad de una sola palabra de su parte. El rumor se esparció como pólvora por todo Judea. La multitud se preparaba para la inminente entrada de Jesús en Jerusalén, con la esperanza de que el hacedor de milagros finalmente ascendiera al trono. Pero la respuesta del Sinedrio fue de un miedo y una furia aún mayores. La resurrección de Lázaro no les inspiró fe, sino terror. La reunión de los principales sacerdotes y fariseos en el concilio fue urgente. Su preocupación era profundamente política. Este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos, y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Su ceguera espiritual era total. No les importaba la verdad de Dios, sino el mantenimiento de su propio poder. El poder de Cristo sobre la muerte no los atrajo, sino que los espantó, forzándolos a tomar una decisión terrible para preservar sus propios intereses. Caifás, el sumo sacerdote de ese año, declaró la profecía no intencionada. Vosotros no sabéis nada, ni consideráis que nos conviene que un solo hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Su declaración, cínica en su intención, se convirtió en una profecía divina que sellaba la voluntad de Dios. Jesús debía morir, no para salvar a los judíos de los romanos, sino para salvar al mundo de sus pecados. Lázaro, el resucitado, se convirtió así en la gota que derramó el vaso, el pretexto final para que los líderes religiosos conspiraran para matar tanto al dador de vida como a la evidencia viviente de esa vida, consolidando la amenaza de muerte que ahora pendía sobre Jesús. El regreso a Betania, el hogar de Lázaro, se convirtió en un acto de extrema valentía por parte de Jesús. El riesgo de su vida era palpable. Los caminos a Jerusalén estaban llenos de peligro, pero él sabía que su hora había llegado, y el amor por sus amigos era más grande que el temor a la muerte. Lázaro, el hombre que había superado la tumba, ahora estaba en el centro de una nueva vida, una vida que no había buscado, pero que ahora debía servir como faro. El conflicto interno y externo se resuelve con la manifestación clara de que la voluntad de Dios se cumple, incluso a través de la maldad humana y el dolor de sus amigos. El proceso de madurez espiritual de los discípulos se acelera. Vieron el poder de Cristo sobre la tumba y ahora debían enfrentar su inminente pasión. Comenta Resurrección,
Si crees que Jesús puede hacer lo imposible en tu vida, comparte esta historia con alguien que necesite fe. No olvides suscribirte para más biografías que cambian la perspectiva. La resurrección de Lázaro, más que un simple milagro, fue el momento decisivo, la prueba de fuego de la divinidad de Jesús y, al mismo tiempo, la ignición de la pasión de Cristo. 6 días antes de la Pascua, Jesús regresó a Betania, y Lázaro, el que había estado muerto, estaba allí sentado a la mesa con él. Esta cena, narrada en Juan capítulo 12, no era una simple reunión social, era un manifiesto teológico. Lázaro, con su presencia física, era el testimonio vivo, el eje central de la narrativa. Su misma existencia era la refutación de la muerte, y su imagen cenando con Jesús era la prefiguración del banquete eterno que Cristo ofrece a todos los que creen en Él. En esa cena, la intensidad emocional alcanzó su pico. Marta, la mujer de acción, servía. Lázaro estaba allí, tranquilo, observando. Pero fue María quien tomó el centro del escenario, realizando un acto de devoción que sellaría para siempre la memoria de Jesús. Ella tomó una libra de nardo puro, un perfume extremadamente costoso, y ungió los pies de Jesús, secándolos con su cabello. Este acto, más allá del amor, era un reconocimiento profético de la inminente sepultura de Jesús, un acto de unción fúnebre realizado en vida, contrastando con el terrible precio que el Señor pronto pagaría por el milagro que había devuelto a Lázaro a la vida. La atmósfera en esa casa oscilaba entre la alegría de la vida recuperada y la sombra de la muerte que se acercaba. La presencia de Lázaro en Betania se convirtió en un imán para las multitudes. La gente de Jerusalén, ansiosa por verlo, no solo venía a ver a Jesús, sino que acudía específicamente a Lázaro, el hombre que salió de la tumba. Él era la prueba ambulante, la evidencia irrefutable de que Jesús no solo era un maestro sabio, sino un ser con autoridad sobre la vida y la muerte. Su testimonio silencioso, el simple hecho de estar respirando y comiendo, era más poderoso que 1000 sermones. Las Escrituras registran que, debido a Lázaro, muchos de los judíos se iban y creían en Jesús. La fe se multiplicaba a través de la vista y el tacto del hombre que había vencido la corrupción del sepulcro. Este éxito popular era intolerable para el Sinedrio, lo que condujo a una decisión terrible que demostró su ceguera y su desesperación. Los principales sacerdotes, incapaces de negar el milagro o la autoridad de Jesús, no encontraron otro recurso que conspirar para matar también a Lázaro. Su lógica era fría y cruel. Si Lázaro, el testimonio, desaparecía, tal vez la fe del pueblo en Jesús se desvanecería. Querían silenciar la verdad, eliminando la evidencia. Lázaro, el que había sido devuelto a la vida, ahora tenía un precio por su cabeza, no por un pecado, sino por el milagro que le había sido concedido. El legado de Lázaro, aunque no plasmado en escritos, es la revelación teológica central de Cristo. Yo soy la resurrección y la vida. Esta frase cambia todo el paradigma judío de la esperanza, trasladando la resurrección del último día a una realidad accesible en el presente a través de la persona de Jesús. El milagro de Lázaro estableció la base de la fe en la inmortalidad personal y no solo en la redención colectiva. Lázaro es el primer eslabón en la cadena de los testigos que probaron el señorío de Jesús sobre todo poder, incluyendo el más temido de todos, el poder de la descomposición y el olvido. La escena cumbre de la madurez espiritual del personaje se ve en su propia aceptación de su papel. Lázaro, el resucitado, no huye de la amenaza del Sanedrín. Su presencia durante la semana de la Pasión, en Betania, un lugar tan cercano a sus enemigos, es un acto de fe y obediencia que define su legado. Él entendió que su vida ya no le pertenecía. Era una vida dada como señal.
como prueba irrefutable de la gloria de Dios. Su valentía no fue la de un guerrero, sino la de un testigo dispuesto a ser nuevamente mártir por la verdad. Permaneció allí, firme, atrayendo a las multitudes que llevarían palmas a la entrada triunfal de Jesús. Su prueba de fuego fue vivir con la conciencia de que su existencia era una amenaza para los poderosos y una promesa para los humildes. Su vida después de la muerte se convirtió en su predicación más elocuente. El Evangelio de Juan utiliza la historia de Lázaro para preparar al lector para el mayor evento, la resurrección del propio Cristo. La muerte de Lázaro fue la tela de contraste que hizo el poder de Jesús aún más brillante. Si él podía resucitar a un amigo que olía mal, con mayor razón se levantaría él mismo, el Hijo de Dios, de su propia tumba, sellada por la autoridad romana. El impacto final de la resurrección de Lázaro fue la aceleración de la pasión. Jesús, sabiendo lo que venía, se dirigió a Jerusalén para la Pascua. El clamor de las multitudes, que lo aclamaban como rey, era una respuesta directa al milagro de Betania. «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel». La visión de Jesús montado en un asno, una profecía de Zacarías, fue impulsada por el entusiasmo generado por la resurrección. Lázaro, el resucitado, obligó al mundo a tomar una decisión sobre Jesús, forzando la confrontación que resultaría en la crucifixión y, en última instancia, en la redención de toda la humanidad. La lección teológica que Lázaro nos da es que Dios no teme lo irreversible. La vida puede oler mal. La esperanza puede parecer descompuesta y sellada por la piedra de la desesperación. Pero la promesa de Jesús es que Él no solo es el sanador, sino la fuente de la vida misma, capaz de operar un milagro en el presente que revierte lo que humanamente es la conclusión final. Lázaro es la prueba de que, cuando la lógica y los sentidos claman la derrota, la voz de Cristo, el Señor de la vida, es la única autoridad que debemos escuchar. Tras la resurrección de Lázaro y la posterior entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, la sombra de la persecución se cernía sobre el hombre que había desafiado la tumba. Si bien el Nuevo Testamento no nos da un relato del fin de su vida terrenal, el silencio de las Escrituras, después de la Pascua, permite que la tradición cristiana primitiva se convierta en la guardiana de su legado. Se cree que Lázaro, enfrentando la constante amenaza de muerte del Sanedrín, fue forzado a huir de Judea. Su existencia, después de ser un símbolo de vida, se convirtió en una constante huida, una vida de exilio, dedicada a testificar del poder de aquel que lo había devuelto de la putrefacción. Las tradiciones más fuertes lo sitúan navegando por el Mediterráneo hasta la costa de Chipre o, en la tradición occidental, llegando a Marsella, en el sur de Francia, donde se convertiría en el primer obispo, llevando la semilla del Evangelio a Occidente. Independientemente del lugar de su ministerio final, el impacto de Lázaro fue duradero e inmenso. Él no necesitaba escribir epístolas ni fundar grandes doctrinas. Su contribución final fue su propia historia, la prueba andante y visible del poder de resurrección de Jesús, confirmando a cada nuevo creyente que la promesa de vida eterna no era una metáfora, sino una realidad física. El legado espiritual de Lázaro se ancla en el corazón de la fe, que Dios usa nuestra máxima debilidad para manifestar su mayor poder. Él era un hombre que ya no tenía nada que perder, pues ya había enfrentado lo peor y había sido llamado de regreso. Esta perspectiva lo dotó de una audacia única en su testimonio. Su vida se convirtió en un faro para los primeros cristianos, recordándoles que incluso el miedo a la muerte había sido conquistado por su maestro y, por extensión, en sus propias vidas. Los discípulos de Jesús lo veían como una profecía cumplida,
un recordatorio constante de que Jesús también se levantaría. La influencia de Lázaro en la historia de la Iglesia se manifiesta en la firmeza de la doctrina de la resurrección. Su caso se convirtió en el argumento fundamental contra los saduceos y los cínicos que negaban la vida después de la muerte. Lázaro, el hombre que fue resucitado en cuerpo y alma, le dio a la fe primitiva la convicción de que la esperanza cristiana no se limitaba a un escape espiritual, sino que implicaba la redención del cuerpo, la gloriosa esperanza de que la carne, aunque sujeta a la corrupción, sería finalmente redimida y restaurada. Su historia, vista a través de los siglos, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias sepulturas en la vida. Al igual que Marta y María, a menudo enviamos mensajes de auxilio a Dios cuando la enfermedad o la crisis aún están en una etapa inicial. Pero la lección de Lázaro es que la fe más profunda se revela cuando la situación ya huele mal, cuando el fracaso está consumado y la piedra del diagnóstico o de la desesperación ha sido sellada. Es en ese momento de aparente silencio de Dios, de su demora, que Él prepara el escenario para su mayor intervención, para que la victoria no deje lugar a dudas. La experiencia de Lázaro nos asegura que ningún dolor, ninguna adicción, ninguna relación rota o situación financiera descompuesta está demasiado lejos para el poder de Jesús. Él no necesita que tengamos la capacidad de revivir la situación. Él solo nos pide que quitemos la piedra del escepticismo, del orgullo y de la incredulidad. Su voz, la misma voz que resonó en esa cueva en Betania, sigue llamando hoy a cada uno de nosotros para que salgamos de nuestras propias tumbas personales. Su vida es un llamado a la acción. ¿Qué sepultura, qué área de tu vida está cubierta por la piedra del tiempo y el olor de la corrupción? La promesa de Jesús, yo soy la resurrección y la vida, no está limitada a los pergaminos antiguos, sino que es una declaración de poder disponible para ti ahora. Él está allí, mirando tu cueva, conmovido por tu dolor y con la autoridad de llamar a lo que está muerto, a volver a la vida. Solo necesitamos liberar al Señor del control humano y permitirle que obre de la única manera que Él sabe, de forma total, gloriosa e irreversible. Lázaro de Betania nos enseña que el mayor acto de fe a veces no es el de hacer, sino el de simplemente estar a la mesa, viviendo como un testimonio silencioso de la fidelidad de Dios. Tu vida, resucitada y restaurada por el toque de Cristo, es el único sermón que tu mundo necesita. No importa cuántos días lleve muerto tu sueño, su voz es suficiente para traerlo de vuelta. La pregunta no es si Él puede, sino si tú quitarás la piedra. La historia de Lázaro es la confirmación de que el fracaso no es el fin del plan de Dios, sino a menudo el punto de partida para su mayor gloria. Él te llama a ser la prueba ambulante para tu generación, a vivir una vida que es un milagro continuo. Si has sido llamado de tu tumba de desesperación, tu tarea es vivir audazmente y dejar que tu presencia sea el testimonio más grande de que Jesús es, en verdad, la resurrección y la vida. ¿Qué parte de la vida de Lázaro te inspira más para tu propia fe, especialmente en momentos de desesperación? Dejen un amén si creen en el poder de la transformación. Suscríbanse para no perderse la historia de San Pablo, el gran apóstolo de la fe. Comenten vida si la resurrección de Lázaro te ha tocado el corazón.